Caparrós tenía la costumbre de subir a muchos jugadores del filial a entrenar con la primera plantilla y creo que era muy joven Sergio, creo que tendría 15, 16 años y se le veía distinto. Él muchas veces a lo mejor podíamos confundir que era un poquito echado para adelante con que era una persona con, valga la redundancia, con mucha personalidad, ¿no? Una anécdota cuando viene, creo, de los primeros entrenamientos con la primera plantilla, que sube con Joaquín Caparrós al primer equipo. En un rondo, bueno, pues llegó a golpear, no sé si con el codo, una entrada dura al capitán del Sevilla, que era Pablo Alfaro, ¿no? Y todos los veteranos pues se quedaron como diciendo, bueno, este chaval que llega aquí y al primero que le da es al capitán, ¿no? Entonces dice mucho de la personalidad y de las ganas de triunfar de Sergio, ¿no? El no desaprovechar ni la primera oportunidad que le dieron en el Sevilla. Él hizo un año muy rápido en todo. Una vez que salió del cadete, hizo 3 categorías prácticamente, hizo Liga Nacional, División de Honor, Sevilla Atlético, lo hizo del tirón. Me acuerdo la primera vez que me hablaron de Sergio Ramos y fue Pablo Blanco, que nosotros jugábamos todos los miércoles, jugábamos un partido con la provincia, el primer equipo, y subíamos algunos chicos de las categorías inferiores y me comentó Pablo que viera a Sergio y la verdad que lo subimos, me gustó su actitud, sus condiciones y ya lo fuimos metiendo en lo que es la Copa del Rey hasta que con 17 años debutó en Primera División. Un partido contra el Deportivo de A Coruña, eso fue el primer partido que debuté en el Sevilla. Estaba en el banquillo y medio se lesionó uno y debutamos 2 canteranos, Juanjo Bezares, que es muy amigo mío, de Cádiz, y yo, ¿no? Se venía hablando de Sergio en los últimos meses e incluso hasta en las últimas semanas, que el míster podía contar con él en cualquier momento. Y bueno, fue para nosotros una grata sorpresa porque después de tantos entrenamientos que nos turnamos mi padre y yo, esa semana coincidimos los dos. Y salió Sergio del entrenamiento con la gran sorpresa para todos de que Caparrós lo había convocado para Coruña. Y recuerdo Sergio en el túnel cuando bajábamos al campo antes de empezar el partido, cómo animaba a él a todos los jugadores, cómo pegaba 2 golpes en la taquilla antes de empezar. Y eso lo hacía, insisto, con 17, 18 años, ¿no? El debut de Sergio en Coruña fue muy emocionante. Lo sacó a calentar en la banda y todos estábamos expectantes a que llegara ese momento y efectivamente saltó al campo y en ese momento pues mi casa fue un cúmulo de sentimientos y de alegría tremendamente grande, ¿no? Otro momento inolvidable que era debutar en tu estadio, que era ya debuté en el campo del Deportivo, que era como un sueño logrado, un premio al trabajo, al esfuerzo de tantos años y después pues me quedaba pues poder disfrutar de esa afición, ¿no? Y debuté con la Real Sociedad y bueno, que te coreen tu nombre, pues prácticamente eso son sensaciones que guardas en tu corazón como momentos únicos. Él va madurando, él va creciendo, él va cogiendo cada vez mucha más confianza en él, porque yo creo que eso es una de las cualidades, ¿no? La confianza que él tiene en sí mismo, en sus posibilidades. Una vez llegué 1 minuto tarde al Sánchez Pizjuán, que era otro partido, y iba con el coche con mi padre y la casualidad que pinchamos. Y nada, llegando mi padre con el coche y el autobús se iba. Y el delegado me decía, no, que dice Caparrós que no se para, que el autobús no se para. Pues nada, detrás del autobús hasta que paró y ya bueno, me formó una, yo callado. Y nada, ya me dijo Caparrós, si tú piensas o tienes un 1% de que puedes llegar tarde, tú coges el colchón, lo echas allí en el estadio y duermes en el estadio. Eso me dijo, ¿sabes? Sergio es un animal de la competición, genéticamente tiene los genes de un gran competidor, de un líder, ¿no? ¿Y qué pasa con esa mentalidad que le hace crecer cada día, ¿no? Cada entrenamiento él iba superándose y eso es lo que le hacía a él pues adelantar todo su proceso, ¿no? Que debutara, que asumiera la responsabilidad en partidos importantes, etcétera, etcétera, y conseguir lo que ha conseguido y lo que tiene que conseguir, porque es muy joven todavía, ¿no? Y Caparrós, si algo tiene, que le debo la vida, por haber apostado por un niño que prácticamente pues, no había jugado con foco en su vida, en un estadio, y apostó realmente bien por mí y sí que le daba protagonismos a jugadores que, en mi caso, ¿no? Que tirar una falta en el Sevilla llevando 3 días mal contados y Caparrós pues siempre como me veía que yo me quedaba entrenando y chutando a puerta, pues cuando daba la táctica y decía al equipo antes del partido, decía
La falta se la toca a Renato, pero las que estén lejos se las tocáis al niño que la pegue. Bueno, y el niño, que el Madrid vino aquí a jugarse la Liga y le metió un gol de falta y perdieron la Liga. Así que siempre me lo recuerda Florentino, por cierto. Y después a la Real Sociedad también le metí ese gol, que fue un poco más de suerte, que dan un defensa y medio despista al portero, pero la del Madrid fue un golazo a Iker, que siempre se la digo, que todavía la está buscando.